del Perú, y analizaremos literariamente el texto, filológicamente el texto, y además el lenguaje, la cultura del mundo español e hispanoamericano. También quisiera, para organizarnos, de repente, creo que podría ser mejor que yo expusiera y que al final viniera el intercambio de preguntas, que siempre es muy rico. Esta sesión debe llevarnos más o menos 1 hora 10, 1 hora 20, y luego conversamos largamente sobre todos los temas que ustedes quieran. Si Pero igual estoy abierta, ¿no?, a que en las siguientes sesiones, si ustedes desean, podamos hacer algunos cambios. En fin, en esta primera sesión presentaré un marco histórico que no pretende ser exhaustivo, es un marco histórico general que nos va a ayudar a entender la época en la que vivieron las poetas del Perú virreinal. He considerado como arco temporal el periodo comprendido entre fines del siglo XVI e inicios del siglo XVIII, porque las autoras publican en 1608, 1615 y 1600, debe haber escrito alrededor de 1720, ¿no?, más o menos, aunque intentó publicarlo hacia 1740. Muy bien, ahora quisiera mostrarles de qué manera la literatura de los siglos de oro español llega y se desarrolla en la otra orilla. Muchas veces se hace una decisión absolutamente falsa, creo yo, inadecuada respecto de lo que es la literatura española frente a la literatura hispanoamericana. Se hace una separación y se dice literatura española de los siglos de oro y literatura hispanoamericana, colonial o virreinal. Es una separación que no tiene ningún sentido, porque en realidad el siglo de oro era del Imperio Español, ¿no es verdad?, del orbe hispánico en toda su complejidad y en toda su extensión. Muy bien, veamos entonces de qué manera se desarrolla esa literatura de los siglos de oro español en el austrino polo, que llega de la mano de los conquistadores, luego de los indianos, los indígenas, criollos y mestizos que conformaron el vasto imperio español, principalmente el de los Austrias, un imperio constituido sobre la base de distintas geografías, culturas nativas, grupos sociales y étnicos. Y este propósito lo ilustraré sobre la base de escritos de mujeres de los reinos del Perú, el discurso en loor de la poesía, la epístola de María Abelardo y la loa de Navidad. Estos son los 3 temas que trabajaremos en las clases siguientes. Para centrar el tema de esta introducción, relataré 2 episodios que me parecen sugerentes para empezar a ver cómo Apolo, como metáfora de la poesía, llega y se asienta en la austrina región. El primero, según cuenta el profesor Cummins, uno de los retratistas de la corte de Felipe II, Juan Batoja de la Cruz, conocido también por ser preciador, preparó un inventario de la colección de pinturas de Felipe II. Entre ellos menciona las pinturas de la genealogía de los incas, no es esta exactamente, pero digamos para que tengan una idea, pintada por los indígenas del Perú. Esta serie fue enviada por el virrey Toledo, y según el preciador, se exhibían en una de las salas del Palacio Real al lado de Tizianos y Boscos. Pantoja cotiza estas pinturas de la genealogía de los incas a precios tan altos como las pinturas del Bosco. El segundo episodio. El inca Garcilaso de la Vega dice en sus comentarios reales lo siguiente: habiendo de tratar del nuevo mundo o de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú, de cuyas antiguallas y origen de sus reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo, conforme a la común costumbre de los escritores, tratar aquí al principio si el mundo es uno solo o hay muchos mundos, si es llano o redondo, y si también lo es el cielo redondo o llano, si es habitable toda la tierra o nomás las zonas más templadas, si hay paso de la una templada a la otra, si hay antípodas y cuáles son de cuáles, y otras cosas semejantes que los antiguos filósofos muy larga y curiosamente trataron, y los modernos no dejan de platicar y escribir, siguiendo cada cual opinión que más le agrada. Mas, porque no es aqueste mi principal intento, ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto,
y también porque la experiencia después que se descubrió lo que llaman Nuevo Mundo nos ha desengañado de la mayor parte de estas dudas, pasaremos brevemente por ellas, por ir a otra parte a cuyos términos finales temo no llegar. Mas, confiado en la infinita misericordia, digo que a lo primero se podrá afirmar que no hay más que un mundo. Y aunque llamamos mundo viejo y mundo nuevo, es por haberse descubierto aquel nuevamente para nosotros, y no porque sean dos, sino todo uno. Y a los que dudan, si hay alguno que lo dude, si es llano o redondo, se podrá satisfacer con el testimonio de los que han dado la vuelta a todo él, o la mayor parte, como los de la nao Victoria y otros que después acá le han rodeado. Empiezo con estos dos episodios porque considero que grafican muy bien la idea de imperio que tenían los Austrias mayores. Para ellos, el imperio era uno, pero era múltiple. Y me pregunto si esa es la idea que debiéramos tener presente cuando hablamos de literatura de los siglos de oro, escrita en castellano, en todas las posesiones del Imperio Español, porque fue también una y múltiple. No deja de llamarme la atención el hecho de que a pocos años de la conquista, entre mediados y fines del siglo XVI, en los centros administrativos virreinales de México y de Lima principalmente, se desarrollara una importante actividad cultural. Reparemos en las fechas. Los integrantes de la campaña equinoccial de la Compañía de Levante, que descubren el Perú, hincan la cruz como seña del descubrimiento en Tumbes el año 1532. El Virreinato del Perú fue creado por Carlos I de España mediante una cédula firmada en Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Una década después, se fundaron en tierras americanas centros de enseñanzas como colegios mayores y universidades. Así es, el 12 de mayo de 1551, Fray Tomás de San Martín funda la Universidad Mayor de San Marcos en los claustros dominicos de Lima, institución que congregó a intelectuales de diferentes ámbitos del conocimiento. Fíjense bien, solo 19 años después de dejar las señas del descubrimiento. John Eliot habla del Imperio Español como de una monarquía pluricéntrica, o una monarquía compuesta, que reúne un conglomerado de reinos con costumbres e idiomas propios unificados bajo la autoridad universal del rey y del Supremo Consejo de Indias. Eran reinos sometidos a la corona de los Austria, pero con personería jurídica propia. Por ello, España no tenía colonias, sino reinos, con virreyes, y estos últimos estaban en el Nuevo Mundo, estaban en Italia y en la propia península ibérica. Por tanto, la relación de los reinos americanos con la metrópolis no era unilateral y de mero sometimiento, sino que el poder político circulaba por diversos centros de poder interconectados a lo largo y ancho del imperio. A inicios del siglo XVII, Lima, la capital del Virreinato del Perú, era una ciudad activa culturalmente, pero su importancia iba mucho más allá, porque era la ciudad más prominente de América del Sur, en tanto fue la capital de un virreinato cuya extensión abarcaba el territorio que en la actualidad ocupan más de 10 países y que iba desde Panamá hasta la Tierra del Fuego. En ella vivían el virrey y el arzobispo, y fue el emporio financiero de la América Austral. Asimismo, fue sede de la audiencia y cabecera de distrito del Tribunal de la Santa Inquisición, tuvo representación en las Cortes y fue cuna de la primera santa del Nuevo Mundo, Santa Rosa de Lima. Paso a dar mayores detalles del contexto cultural. Hubo imprenta, tuvimos imprenta. El primer libro producido en la América Austral vio la luz pública en 1584, Doctrina Cristiana, texto en castellano, quechua y aymara, encomendado por el Concilio Limense al jesuita José de Acosta e impreso por el turinés Antonio Ricardo. Los libros, los llamados incunables limeños, en su mayoría fueron editados, impresos por este turinés apellidado Ricardo. También salieron de esta imprenta el Arauco Domado de Pedro de Oña en 1596, el símbolo católico indiano de Fray Jerónimo de Oré de 1598.
Por otro lado, también se ha estudiado vastamente el comercio y la circulación de obras de autores de la antigüedad y de contemporáneos que pasaron a formar parte de bibliotecas particulares. Dentro de este grupo destacan las bibliotecas compuestas por más de 100 libros. No es como ahora que podemos tener muchísimos libros en nuestras casas, ¿no es verdad? 100 libros ya se consideraba una biblioteca importante. Ciertamente el mayor porcentaje de libros estaba integrado por obras de carácter, o de las bibliotecas, perdón, estaba integrado por obras de carácter religioso. Sin embargo, las obras de los autores clásicos también ocupan un lugar importante. Para completar el panorama, desde fines del siglo XVI, se representaban obras tanto de carácter religioso como profano en las festividades del calendario religioso, especialmente en las del Corpus Christi, y se instaló el primer corral de comedias. En las artes plásticas, y algunos que ya han llevado los cursos del OSMA, estudios indianos, deben haber seguido, ¿no es verdad?, el barroco hispanoamericano, han seguido también a Viti, en fin, y algún conocimiento tienen de todo esto. En las artes plásticas, la influencia del arte italiano en los pintores indígenas, mestizos y criollos se presenta desde fines del siglo XVI, muy pronto, con la presencia de 3 pintores italianos, los hermanos jesuitas Bernardo Vitti, Matteo Pérez d'Alessio y Angelino Medoro. Estos pintores influyeron en el arte mestizo e indígena. Recordemos, si alguno ha estado en el Cusco, ¿no es verdad?, y ha visto esta ruta del barroco andino, y han visitado estas iglesias jesuitas, verán cómo se fusiona el arte, ¿no?, el arte europeo con el indígena y lo que eso significa. En el año 2019, el Museo del Prado exhibió, exhibió temporalmente el célebre cuadro virreinal conservado en la iglesia de la Compañía del Cusco y del que se realizan varias copias que conmemoran 2 célebres matrimonios de conveniencia, que entroncaron a la dinastía inca con la dinastía del orden jesuita. Según Ramón Mujica, la pintura delata el proyecto político de la Compañía de Jesús, construir sobre la base del antiguo imperio incaico una nueva y renovada iglesia americana compuesta por vasallos indígenas, mestizos y criollos y peninsulares. Me refiero al desposorio de la princesa inca Beatriz Clara Coya, heredera del Imperio del Sol, con el capitán Martín de Loyola, sobrino de San Ignacio de Loyola, ocurrido en Cusco hace 1572. Y luego, en 1611, en Madrid, se desposa la hija de ambos, doña Lorenza Ñusta de Loyola, con Juan Enríquez de Borja, el bisnieto de San Francisco de Borja. Esta mezcla de sangre inca con la sangre santa española entronca la dinastía imperial de los incas con la dinastía jesuita, entrelazando para siempre su destino teocrático común compartido, nos dice Ramón Mujica. Asimismo, uno de los cultos religiosos difundidos por los jesuitas fue el Niño Jesús Inca. Se lo representaba con mascaipacha o corona imperial, uncu o túnica inca y con sandalias indígenas llamadas hojotas, e incluso una chuspa o bolsa para guardar las hojas de coca indispensables en los rituales andinos de adivinación. Este niño Jesús era el efigie de un Mesías católico de raza indígena y formaba parte de un programa nativista o reivindicador que atemorizó terriblemente a la corona y se quiebra completamente con el advenimiento de los Borbones. Yo creo que esto da para mucho ciertamente, pero habría sido maravilloso que esto se concretara, ¿no? De repente tendríamos un Perú distinto. Como vemos, el siglo XVII constituye un momento de gran complejidad en la historia del orbe hispánico. Por un lado, se consolida la monarquía española en sus reinos transatlánticos, pero también se acusa un desgaste de un gobierno centralista dedicado a las guerras que hacia mediados del XVI e inicios del XVII fueron solventadas por los metales americanos. No había otra posibilidad, cuya llegada a España ciertamente va reduciéndose, ¿no? Sobre todo hacia la segunda mitad del XVII. Al respecto, Margarita Suárez asegura que para el caso de la región andina, esta disminución no se debió a la existencia de una crisis general. Indudablemente hubo cambios en el comportamiento atlántico, la producción potosina presentó fluctuaciones que
la población indígena mermó y se formaron haciendas, pero estos hechos no obedecieron necesariamente a una crisis que habría afectado severamente al territorio sudamericano. Más bien, tanto la caída de las remesas oficiales como los cambios del movimiento comercial muestran la progresiva pérdida de la capacidad de España y de la hacienda imperial de obtener ingresos directamente del Virreinato del Perú. Así, por un lado, en el Perú la presión fiscal fracasó y la mayor parte de los gastos públicos fue retenida en América. Fue creciendo, además, la población, hubo cada vez más criollos, más cargos públicos y el dinero se quedaba en América, no iba hacia España y regresaba como era al principio. Por otro lado, la economía americana se diversificó y los mercaderes limeños encontraron diversos canales mediante los cuales consiguieron en realidad conectarse con abastecedores extranjeros y participar crecientemente de las ganancias atlánticas. Así, lo primero que se rompió fue el monopolio comercial, aunque hay dudas de que este alguna vez haya existido, mientras que el sistema de flotas y galeones perduró hasta las primeras décadas del siglo XVIII. De manera que el comportamiento virreinal nos abre las puertas a un debate sobre la naturaleza de las relaciones atlánticas en el periodo de los Habsburgo. A esta situación debe agregarse el descontento de los criollos, españoles nacidos en América, los mestizos y los indígenas, que fue intensificándose a lo largo del horizonte temporal que estamos trabajando. Probablemente este descontento tenga su origen en la relación que se fue estableciendo y desarrollando entre los virreyes y los pobladores de América. Tal como afirma Pilar Latasa, la monarquía hispánica fue una monarquía de cortes. Debe recordarse que las cortes fueron las más importantes instituciones de la Europa moderna y estuvieron centradas en la figura de un rey que ejerce el poder. De acuerdo con Eliot, son tres las funciones de la corte: el ser centro del poder político, administrativo y económico, proteger el carácter sacro de la monarquía y fomentar los patrones de sociabilización entre los súbditos. El poder regio español se extendía por enormes territorios, de los que dan cuenta los títulos de Felipe II. Pero antes veamos un escudo de Carlos V, es decir, tiene tanto la corona española como la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, el águila bicéfala, las columnas de Hércules, que ya no son non plus ultra, sino al contrario, plus ultra, fueron más allá, los principales dominios, el toisón de oro con el vellocino. Este es el escudo de Felipe II. Vemos aquí algunas de las principales, uno de los principales territorios. Pero veamos los títulos. Vamos a ver los títulos de Felipe II, que realmente llaman la atención porque son extensos. Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarve, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias, islas y tierra firme del mar Océano, conde de Barcelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y de Neopatria, conde de Rosellón y de Cerdeña, marqués de Oristán y de Gociano, archiduque de Austria, duque de Borgoña, Brabante y Milán, conde de Flandes y de Tirol. Como puede imaginarse, territorios tan distantes no habrían podido ser gobernados sin la mediación de la figura del virrey. Según Keimen, los virreinatos, una de las instituciones más originales y efectivas de la monarquía española, surgieron en el Reino de Aragón durante el siglo XIV como una forma de representar la autoridad real del monarca en territorios distantes del centro de gobierno. Una vez que los territorios de los reyes católicos estuvieron unidos, extendieron esta práctica en el Nuevo Mundo y se instauraron dos virreinatos: el de Nueva España y el Virreinato del Perú. Simo Company asegura que el virrey, de signo y extracción nobiliaria, es decir, de cultura elevada y generalmente refinada, constituía la suprema autoridad después del rey y estaba considerado su alter ego o alternos. Cada virreinato tenía un virrey que representaba plenamente a la figura real y, como rey, ejercía los tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Sin embargo, para ayudar en el gobierno, sobre todo en el de los virreinatos, estaban las cortes y los diversos consejos con tareas específicas.
Se habla de un sistema polisinodal que lo formaban los consejos, que fueron órganos colegiados de administración central, que tenían carácter consultivo, que asesoraban al rey en el ámbito de las competencias, de sus propias competencias. Así el Consejo Supremo y Real de las Indias se crea durante el reinado de Carlos I en 1524 y sus funciones se extienden a todo lo relativo al gobierno, la administración, la justicia, la guerra, la religión, considerándose siempre como instancia suprema. En materia de justicia, el Consejo actuará como Tribunal Supremo, tanto en lo civil como en lo criminal. En lo militar le incumbe la disposición de las armadas que protegían a las flotas, la defensa y fortificación de costas americanas, y un largo etcétera. La mayor parte de la normativa quedará plasmada más tarde en la recopilación de leyes de los reinos de India, publicada en 1680, y será ampliada con el nuevo Código de Leyes de Indias en 1792. De esta manera se logró una gestión que fue relativamente ágil en los extensos reinos del orbe hispánico. Veamos ahora un tema que ya mencioné hace un momento, pero que debemos desarrollarlo porque lo vamos a encontrar en los poemas que vamos a trabajar. Es la cuestión criolla, la llamada cuestión criolla o las reivindicaciones de los criollos. De acuerdo con Bernard Lavalle, en los primeros tiempos, después de la conquista del Nuevo Mundo, se usaban construcciones perifrásticas para referirse a los hijos de los españoles nacidos en América. Se les llamaba hijos del reino, hijos de la tierra, hijos y nietos de los conquistadores, hijos de los encomenderos, o también se les llamaba beneméritos. Ese es mi nombre favorito, en alusión a los méritos ganados por sus ancestros en la conquista del Nuevo Mundo. El término criollo empieza a emplearse en la década de 1560, primero en el Virreinato de Nueva España, y hasta 1567 ya se registra en el Perú. En un primer momento se usaba especialmente en América, pues en España solía emplearse la palabra indiano tanto para referirse a los nacidos en América como a aquellos que habían llegado a América y habían regresado luego a España. La voz criollo fue cargándose de significaciones que en un primer momento arrancan de un amasijo antropológico, pues se empleaban para designar diferentes realidades: mulatos, mestizos de español e indígena, indios aculturados, y termina aplicándose a los hijos de españoles nacidos en América. Conforme se extiende, para denotar a distintos grupos sociales, va copiando frecuentes connotaciones negativas, pues dicen: a la codicia desmedida de la que se acusó a sus padres se sumaban los cargos de un espíritu relajado, levantisco e indisciplinado en los retoños, asegura Mazzotti. Poma Poma define a los criollos como individuos, indios, negros, mestizos, de moral dudosa, nacidos en las Indias, quienes se crían con la leche de las Indias o de negras. Son bravos y soberbios, haraganes, mentirosos, jugadores, avarientos, gente de poca caridad, miserables, tramposos y enemigos de los pobres indios y de los españoles. Lope García de Castro, que fue un gobernador del Perú en ausencia del virrey, escribe al presidente del Consejo de Indias lo siguiente. Dice: Vuestra Excelencia entienda que la gente de esta tierra es otra que la de antes, porque los españoles que tienen que comer en ella, los más de ellos son viejos y muchos se han muerto, y han sucedido sus hijos en los repartimientos y han dejado muchos hijos, por manera que esta tierra está llena de criollos, que son estos que acá han nacido, y como nunca han conocido al rey ni esperan conocerlo, huelgan de oír y de crecer en algunos malintencionados, los cuales les dicen: ¿cómo sufrís que habiendo vuestros padres ganado esta tierra, hayan de quedar vuestros hijos perdidos, pues en vosotros se acaban las dos vidas? Y a los que no tienen indios les dicen que ¿cómo se sufre que anden ellos muertos de hambre, habiendo sus padres ganado esta tierra? Y con esto los traen desasosegados. Los ejemplos de un proceso léxico degradante, según sigo a Lavalle en esto, se multiplican hasta llegar a expresiones que comparan a los criollos, especialmente a los mestizos o indios, con animales. Frente estrecha y baja como la de los caballos y mulos, dice Fray Reginaldo de Lizárraga. Pelos que más bien son cerdas, dice Bernabé Cobo. Según Lavalle, este proceso es una expresión más de la ambigüedad
en la que vivieron los descendientes de los conquistadores y de los hijos de la tierra. Frente a este panorama, a un panorama como el que he reseñado, la decepción de los conquistadores y de los hijos de la tierra es absolutamente comprensible. En realidad, el resentimiento se inicia con la dación de las leyes nuevas del año 1542, uno de cuyos propósitos fue proteger a los indígenas y organizar administrativamente las nuevas tierras, pero también el extinguir las encomiendas y con ellas el enorme poder y riqueza que tenían los conquistadores, quienes sentían que debían tener un tratamiento similar a quienes lucharon por la reconquista de territorios ocupados por los musulmanes en la península ibérica. A ellos les dieron grandes latifundios que fueron entregados por los reyes en las tierras reconquistadas y propiedades más pequeñas a los soldados. Y estos privilegios se mantuvieron a perpetuidad. No se produjeron cambios en las leyes. La dación de las leyes nuevas origina una honda decepción y la rebelión de Gonzalo Pizarro y de Francisco Hernández Girón. Estas leyes afectaron a todos los territorios recién conquistados. Sin embargo, solamente los encomenderos peruanos se rebelaron contra ellas. Gonzalo Pizarro, como representante de los encomenderos que ganaron las nuevas tierras para el rey, intentó que el virrey Núñez de Vela lo nombrara gobernador del Perú, en mérito a sus servicios y a los de su hermano Francisco, pero Vela se lo negó. Entonces, Gonzalo Pizarro se dirigió al Cusco, donde el ayuntamiento, conformado por encomenderos, eran los encomenderos más ricos en ese momento, lo nombró procurador y capitán general del Perú y lo autorizó para formar un pequeño ejército. El virrey Núñez de Vela pidió ayuda al gobernador de Popayán y se enfrentó a Pizarro en Quito, donde las huestes rebeldes vencieron. Considerando la convulsionada situación, el rey encomendó la pacificación del Perú a Pedro de la Gasca, quien además debía cumplir tareas de otorgar las encomiendas a quienes apoyaran la causa real y de reformar los repartimientos mediante las tasaciones de los tributos. José de la Puente asegura que las leyes nuevas pretendieron instaurar un régimen institucional más avanzado mediante el control del virreinato y la audiencia, para que así quedasen los territorios indianos plenamente incorporados al control de la corona. Habían adquirido demasiada fuerza, demasiada riqueza y tenían un levantamiento mayor aún que de ese momento. La llegada de la Gasca trajo al Perú, trajo la derogación de los aspectos más radicales de las leyes nuevas, hecho que convocó adhesiones de un buen número de encomenderos que pensaron que si estaban con la corona podían obtener mayores beneficios. El ejército realista venció a Pizarro en Jaquicahuana en 1548. Francisco Hernández Girón, el principal encomendero del Cusco y el llamado rebelde astrólogo, siguió enfrentándose al poder real después de la derrota de Pizarro, pero el ejército realista logró apresarlo. Fue juzgado en Lima, condenado a la decapitación. Los conquistadores y sus primeros descendientes quedaron con el sentimiento de una profunda injusticia, de haber sido engañados y en gran medida despojados de aquellos que adquirieron duramente. Recordemos que la conquista era una empresa económica de un grupo, ¿verdad? Lo hacían en nombre del rey, qué sé yo, pero era una expedición particular que tenía, ¿no?, una economía propia. Así se pasa, según Lavallée, sin solución de continuidad del conquistador al criollo. Ya iniciado el siglo XVII, las reivindicaciones de los criollos cambian y se centran en el tema de la prelación. ¿Qué quiere decir esto? El derecho de precedencia que los beneméritos descendientes de los conquistadores debían tener para recibir cargos, mercedes, prerrogativas sobre los peninsulares que llegaban como parte del séquito de los virreyes. A pesar de que las leyes favorecían a los criollos, en la práctica la prelación no se cumplía y esa situación ahondó el sentimiento de decepción. Tanto es así que el arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero, escribe una carta al rey para interceder por los criollos o beneméritos, como él los llama. Dice: Señor, no cumpliera con las obligaciones que a vuestra majestad tengo de leal vasallo y verdadero capellán, a quien tanto vuestra majestad ha honrado y calificado sin merecerlo, si no escribiese y avisase de lo que siento en la gente de esta tierra,
para que vuestra majestad se sirva de acudir al consuelo y bien de los vasallos que en ella tiene. Háyanse muy desconsolados en ver que vuestra majestad provee las encomiendas y repartimientos de indios en personas de España y que se las hacen mercedes en ellos y en indios vacos, siendo así que en estas vacantes se repartían en limosnas que se daban a pobres hijos y nietos de conquistadores, a quienes vuestra majestad tiene obligación, que es muy grande desconsuelo para el virrey no tener con qué poder socorrer sus necesidades, que son muy grandes. Y les parece que habiendo acá quien merezca estas mercedes, así por sus servicios como de sus pasados que conquistaron la tierra, y que por esto, y vivir aquí para la defensa de ella, en ocasiones que se ofrezcan, tienen más derecho que otros. Se les hace agravio y también ha causado desconsuelo haberse servido vuestra majestad de consumir las lanzas y arcabuces en que se ocupan más de 100 personas, que aunque se les pagaba mal, al fin, al crédito de sus estipendios, comían y pasaban la vida, y todos así, los nuestros como los extraños, juzgan al Perú fortalecido y defendido con estos soldados. Y lo estará ahora con el presidio que vuestra majestad manda haya en el puerto del Callao, que si fuese de más gente se podría asegurar mejor. Dicen que si sucediera alguna ocasión de enemigos, que podemos esperar cada año según tiene facilitado el viaje, o sedición, o motín, que por haber mucha gente ociosa y que no tienen en qué ocuparse se podría temer. Las personas que están en España, a quienes se les hacen las mercedes, no pueden defender la tierra y que lo han de hacer los que viven en ella. Pero, ¿con qué ánimo y gusto, si los premios que por esto se les deben dar los gozan otros y ellos del trabajo y del peligro? Tiene vuestra majestad en el Perú muy fieles vasallos, que arriesgarán las honras y las vidas por vuestra majestad. Y juntamente con estos buenos y fieles hay otros perdidos, y sin Dios y sin ley a Dios y a su rey, de quienes se debe fiar poco, a los cuales conviene quitar las ocasiones con tener contentos a los fieles y beneméritos, sirviéndose vuestra majestad de aquí, de aquí adelante a los de aquí adelante se provean los repartimientos en ellos y premiando a los que se le han quitado las lanzas y arcabuces y pagándoseles lo que se les debe, que tengo por dificultoso, porque es mucho y no hay hacienda de qué pagarles cumplidamente, y si se les quiere premiar con oficios de justicia u otros, que proveen los virreyes son muy pocos, y tanto los pretendientes con partes y méritos que nunca tendrá efecto y me parece que conservándoles en las lanzas que tenían, que podrían vacar como fuesen muriendo, quedarán muy contentos y gustosos. Es una carta del 16 de abril de 1619. Los criollos ilustrados rechazaron el maltrato del discurso y de la acción peninsular mediante una afirmación de su ser americano. Y ciertamente gestaron un proyecto de promover una suerte de nación criolla, que de acuerdo con Mazzotti, desarrolla un discurso de reivindicación étnica y de exaltación de la patria, en el sentido regional y urbanístico que el término tenía entonces. No es lo mismo que el sentido que tiene actualmente la palabra patria. Y también de sustentación de las superioridades biológicas, intelectuales y religiosas que los criollos beneméritos de los criollos beneméritos, que sirvió de contrapeso a la hegemonía de los grupos peninsulares en lo administrativo y en lo económico. Así, aunque los criollos pertenecían a la República Españoles, eran americanos, de acuerdo con la opinión del jurista Juan de Solórzano y Pereira, y establecen claras distinciones con indios, negros, mulatos y mestizos que habitaban el Perú. Esta ambigüedad, como señala Mazzotti, nos permite afirmar que no existe una identidad criolla, sino varias, dependiendo de las aspiraciones de dichos grupos en un espacio político, religioso determinado. Así, a mediados del 17, las oligarquías criollas de Lima alcanzaron una visibilidad innegable sobre la base del mayorazgo, las alianzas matrimoniales, el acaparamiento de tierras y forman una red compacta de nexos familiares con funcionarios acriollados de la monarquía, pero sobre todo con compras de títulos nobiliarios, hábitos de órdenes militares, escudos de armas, y también una participación activa en cabildos municipales, cofradías, patronazgos, conventos, instituciones, beneficencias, grados militares honoríficos, etc., para hacer prevalecer sus derechos
Procuradores y juristas como Solórzano utilizaron unos moldes discursivos que apelaban a la obligación moral de la corona en la organización política de la sociedad colonial. Los argumentos negaban la teoría regia del derecho divino, vinculando al soberano con aquellas comunidades políticas mediante una serie de obligaciones morales que debían ser cumplidas por ambas partes en aras de la felicidad universal. En otras palabras, los intereses del monarca y de la comunidad forzosamente debían coincidir. Veamos ahora otro de los temas más importantes para poder trabajar a las autoras que veremos en las siguientes sesiones. La educación femenina. Cuando repasamos la historia universal y la historia del Perú, comprobamos con facilidad que la perspectiva masculina es la que impera. Y a la mujer se le ha dado un rol secundario. Era compañera, amancebada, esposa, hija, monja, criada, esclava. Afortunadamente, en los últimos años se vienen desarrollando investigaciones que reconstruyen los espacios femeninos de las mujeres durante el periodo virreinal, sean indígenas, mestizas, esclavas, criollas o españolas, su quehacer cotidiano y su contribución a la estabilización virreinal. Ya contamos con bellísimas biografías de mujeres, de la santa, de nuestra santa, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, de una virreina, de una almiranta, de adelantadas, cacicas, encomenderas, empresarias, monjas, fundadoras de conventos, beatas, actrices, precursoras de la independencia y escritoras. Esos trabajos están permitiendo acercarnos con mayor justicia a una historia virreinal que considera a todos sus actores. La importancia que se le da a la educación de las mujeres a inicio del siglo XVII y la existencia de mujeres escritoras es poco conocida. Sin embargo, la incipiente sociedad virreinal descubrió rápidamente que la instrucción de las mujeres contribuía a la hegemonía hispánica en el aspecto cultural y político. Por ello, las descendientes de los conquistadores fueron educadas con la finalidad de que alcanzaran un mejor estatus. Y las mujeres de la nobleza inca también fueron educadas con el objetivo de hispanizarlas y que se vincularan con los peninsulares prominentes. Dentro del grupo de mujeres instruidas destacan escritoras que representan el acierto de la sociedad virreinal al educar a las mujeres. Como ya he dicho hace un momento, una idea muy extendida es la escasa preparación intelectual de la mujer durante el virreinato. Sin embargo, contra lo que muchos afirman, desde los primeros tiempos existieron centros de enseñanzas para jóvenes y niñas que ciertamente eran diferentes de las escuelas para varones. Las mujeres se educaban primero en casas particulares y luego en escuelas similares a los conventos e inclusive vestían hábitos parecidos a las monjas. En realidad, la mayoría de mujeres reciben algún tipo de educación, sea formal, sea informal, durante su infancia y pubertad. Esto ocurrió probablemente porque se trasladó a los virreinatos el proceso de crecimiento que tuvo la educación femenina durante el siglo XVI gracias a las teorías humanistas. Estas aseguraban que la alfabetización era un elemento básico para el funcionamiento de la sociedad moderna y que la mujer no podía estar fuera de esta corriente. Asimismo, la educación impartida en instituciones facilitaba la conservación de las tradiciones peninsulares, el fomento de la religiosidad y la consolidación del modelo familiar traído desde España a las regiones recién conquistadas. Luis Martín afirma que desde el primer momento de la conquista se concedió gran importancia a la educación femenina. Tanto es así que a mediados del siglo XVII, solo en Lima, había 4 colegios de monjas para mujeres y varias instituciones fundadas por benefactores particulares para la educación de huérfanas, mestizas y niñas españolas. Entre esas instituciones destacan la Escuela Nuestra Señora del Monte Carmelo, que luego se convertiría en el Convento de las Carmelitas Descalzas, la Escuela de San Juan de la Penitencia, el Colegio de Santa Cruz, una escuela de niñas vinculadas al Hospital de la Caridad y otra a la Iglesia de la Misión Jesuita del Cercado. Asimismo, varios conventos de Lima aceptaban alumnas. El Convento de la Concepción, el Convento de la Encarnación, que fue el primero y el más grande, el Convento de la Santísima Trinidad y el Convento de Monjas de Santa Catalina. Siguiendo a Martín, estas escuelas de monjas ofrecían una elevada instrucción, al parecer estaban reservadas para las hijas de las familias prominentes, mientras que las niñas españolas pobres eran educadas
en otras instituciones privadas, como este colegio de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que era para huérfanas de los conquistadores. La intensidad y la calidad de la educación ciertamente dependía de los papeles que a las mujeres les cupiera cumplir en el futuro, especialmente como esposas y madres, pues debe recordarse que el matrimonio fue uno de los pilares fundamentales de la sociedad virreinal, ya que servía como base de legitimación de los descendientes nacidos en el Nuevo Mundo y permitió establecer el tejido social mediante parentesco, que era indispensable para la consolidación de la posición social de la familia. Asimismo, la instrucción de la mujer correspondía a la condición social a la que pertenecía. No se iba a educar de igual forma a la hija de un encomendero que a la de un funcionario o a la de un noble inca. El lugar donde principalmente se educaban las mujeres, hemos dicho que era el convento, considerados como vitales para asegurar la hegemonía hispana. En ellos, las monjas mostraban su deseo de aprender. Es más, muchas de ellas ya llegaban con las primeras letras impartidas en su casa o en las casas de amigas, que eran especies de preceptoras que daban conocimientos básicos. Si observamos las fundaciones de los primeros conventos en el Perú, llama la atención la precipitación con la que se funda, pues aún era una región convulsionada, sumida en luchas de consolidación del poder sobre los naturales y por las intrigas y contiendas entre los conquistadores. Las fundaciones se inician en la década de 1550, muy rápido. El convento de la Encarnación de Lima y el de la Santa Clara del Cusco se fundan en 1558, bajo la premisa de proteger, por un lado, a las viudas y huérfanas españolas o criollas, hijas de los conquistadores, y a las mestizas, hijas de españoles y andinas, que se las separaba en sus madres indias y se las criaba en medio de la religión y costumbres hispánicas. El objetivo fue buscar matrimonios con los peninsulares adecuados. Al respecto, recordemos el matrimonio de Beatriz Clara Coya, cuyo cuadro acabamos de ver. La educación de las mujeres en los conventos era costosa. Los padres debían pagar una alta dote, con la que se definió, en palabras de Catherine Burns, una suerte de economía espiritual. Pues la dote fue la base de las arcas conventuales, que rápidamente permitieron otorgar créditos a los familiares de las internas para que realizaran prósperos negocios. Las monjas eran prestamistas, eran una suerte de banco de la época. Además, exigía que las jóvenes aceptaran un nuevo régimen de vida durante los años que duraba su educación. En general eran 6 o 7 años. Los temas en los que se preparaba a las jóvenes respondían a los ideales de la sociedad virreinal, es decir, se enfatizaba en la religión y en el manejo de una casa. Ahora bien, esto no significaba que se dejara de lado la cultura general, pues recibían lecciones de lectura, de escritura, de aritmética y en muchos casos también se impartía un latín básico, especialmente para que siguieran el rito de iglesia. También recibían clases de música, tanto de canto como de ejecución de instrumentos musicales. Otra idea errónea extendida respecto a las mujeres en el periodo virreinal era el sometimiento de la monja a sus confesores y de las mujeres casadas a sus maridos. En realidad, en el caso de las monjas, especialmente las de velo negro, constituyeron una aristocracia cerrada y tuvieron el nivel de educación más alto dentro del universo femenino del Perú. Tuvieron gran poder económico y una participación democrática sin precedentes. Por otro lado, también llama la atención la heterogeneidad social que podía existir en algunos conventos, como el del Cusco, donde alternaban mujeres españolas con criollas, mestizas y descendientes de la nobleza incaica. En términos de Burns, podría hablarse de un programa de aculturación y, en algunos casos, de una dolorosa y abrupta reorientación cultural. ¿Cómo era la vida cotidiana en los conventos del orbe hispánico? De acuerdo con María Leticia Sánchez Hernández, los relatos de vidas de monjas son la mejor fuente para el estudio de la vida cotidiana en los conventos. Al lado de los manuales de confesiones, los sermonarios, las reglas monásticas y los tratados de teología moral que permiten precisar el modelo de las llamadas esposas de Cristo. Ciertamente las regulaciones sobre los conventos que dio Trento también ayudan en esta labor. El concilio trató de regular anomalías producidas en los conventos bajo-medievales y entre las pautas establecidas figuran la estricta observancia a los 3 votos de vida religiosa: pobreza, castidad y obediencia. La entrega a los superiores de todas las pertenencias personales, la exigencia de las pertinentes licencias expedidas por los obispos correspondientes para erigir
nuevos institutos religiosos, la imposición de la clausura estricta, el establecimiento de la edad de las superioras de los monasterios en 30 años, la prohibición de recibir mujeres de menos de 16 años, exceptuando algunos casos de niñas de 12, y siempre con el parecer de la priora y del ordinario, y la obligación de permanecer al menos un año en el noviciado antes de profesar. Las pautas de clausura de Trento tienen como finalidad configurar un espacio vital que facilitase la vida, caracterizada por un corte radical con el mundo exterior y dedicada a las prácticas religiosas, a la oración, a las lecturas espirituales y al silencio. Esto especialmente en España. Sin embargo, los conventos limeños no siguieron tanto esta pauta. Se hicieron muchísimas excepciones. La cantidad de monjas que entraban al convento era enorme. Algunos de ustedes han visitado Arequipa, por ejemplo, recordarán el convento de Santa Catalina, que es grande, o lo vemos grande, pero los conventos limeños eran mucho más grandes aún. Entraban muchísimas monjas. Y llegaban al convento con dotes fabulosas y un séquito de sirvientes y de esclavas. Recibían a cualquier hora a sus familiares, criaban niñas huérfanas, e inclusive hay registros de que las compañías de teatro entraban al convento y presentaban sus obras, ya que ellas no podían salir. ¿Cómo era un día en el convento? Vamos a ir viendo esto. La oración en el convento, según el oficio romano, es lo más importante. Y un día normal, cuando no era de fiesta, más o menos estaba organizado por la cantidad de rezos que se hacían. Se les llama también horas. Los maitines, en la oración matutina, se solía rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo mentalmente, de Domine Labia Mea, Deus Adjutorium y el Gloria Patri en voz alta. Luego, el Salmo Venite Exultemos. Prima, se solía rezar el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo mentalmente, y luego el himno Iam Lucis Orto Sidere. Laudes, a mitad de mañana, se rezaba la primera antífona, no se decía normalmente entera en horas menores, y 3 salmos, Deus in nomine tuo, Beati Immaculati y Retribute. La tercia es la hora en que se recuerda la crucifixión de Jesucristo, se decía el Padre Nuestro y el Ave María, Deus in adjutorum, el himno Nunc Sancte Nobis Spiritus. Acabado el himno, se comenzaba con la segunda antífona de laudes y se seguía con 3 salmos, Legem Pone, Memor Esta y Bonitatem. Sexta, a las 12 del día, es la hora que evoca el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés. Se rezaba el Padre Nuestro, Ave María, Deus in adjutorum, luego el himno Rector Potens, la tercera antífona de laudes y 3 salmos, Defecit in salutare, Quomodo dilexi e iniquos odio abui con gloria patri. A nona, a las 3 de la tarde, hora que se conmemora la expiración de Cristo en la cruz, se rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, el Deus in adjutorum, seguían con el himno Rerum Deus, la quinta antífona de laudes, Laudate Dominum in Caelis, y finalmente 3 salmos, Mirabilia, Clamavi y Príncipes. Vísperas, a las 6 de la tarde, se rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, no se decían antífonas ni se rezaban salmos. Y las completas, antes de dormir, oración, antífona del fin, un himno diferente de los dichos en el día, y después de los salmos se dice Dominus Vobiscum. En general, la práctica religiosa en el convento se centraba en el culto a la Eucaristía, que regía todas las celebraciones. La toma del velo y hábito eran ceremonias que identificaban a cada convento y donde se destacaba el papel de las maestras novicias como formadoras de monjas y de la monja como continuadora de una tradición. La lectura espiritual tenía un papel relevante en la cotidianeidad del convento. Las monjas debían ser letradas, ya hemos visto la importancia que esto tenía. De acuerdo con Sánchez Hernández, Cátedra y Rojo y Sáenz Hermida, una de las fuentes más importantes para conocer qué libros tenían las monjas en los conventos son los testamentos, en los que se incluyen los libros de propiedad de la monja difunta que pasan a formar parte de los bienes de la comunidad.
Entre los libros habituales en las bibliotecas conventuales figuran los libros de oración, misales, breviarios, oficios, vidas de santos y junto a ellos los libros propios de la orden, reglas, manuales, las obras de los santos y beatos de la orden y la de los doctores de la Iglesia. Ciertamente, además de la oración, las religiosas realizaban las llamadas labores de mano. Y aquí entra la escritura. Esto es bellísimo, ¿no? Son las labores de mano que dependían de los recursos y de la orden, ciertamente, a la que pertenecían. Sánchez Hernández, en un trabajo muy bonito que se llama Vida cotidiana y coordenadas socio-religiosas en el epistolario de Mariana de San José, realiza un largo recuento sobre estas labores, entre las que figuran la escritura de poesía, muchas veces para competir con otros conventos, labores de aguja, la confección de flores secas para los altares, la elaboración de velas, la pintura de estampas y la preparación de los dulces tradicionales. Así, en medio de las lecturas, las oraciones y las labores de mano, una bellísima expresión, ¿no es verdad? Pasaban el día las monjas. Evidentemente, la educación de la mujer estuvo atendida, ¿no? Incluso mucho más de lo que se imagina en general. La mejor prueba de ello es que existieran mujeres cuya cultura fue del más alto nivel, y tanto es así que dieron a la poesía heroicas muestras. Es decir, escritoras anónimas escribieron poemas de gran refinamiento, en el caso del Perú, la llamada Clarinda, la anónima, ¿no es verdad? Y Amarilis, escribieron estos poemas de enorme refinamiento y aunque ocultaron sus nombres, bajo el anonimato o el seudónimo, la calidad de sus composiciones ha impulsado a varias generaciones de investigadores a ir tras las huellas y tratar de develar la incógnita de su escurridiza identidad. Este ocultamiento se relaciona también con los tópicos de humildad que son esperables en las mujeres y más si son monjas. Silena, Clarinda, Marilis protagonizaron un momento de ebullición poética en el virreinato peruano que se evidencia especialmente en la actividad de los eruditos miembros de la Academia Antártica. Pero ellas no fueron las únicas. Citaré otros nombres de autoras que tienen por lo menos algún registro de su obra escrita. Empecemos con la primera de ellas, Silena. Se sabe que fue Francisca de Arévalo y Briviesca, esposa de Diego Dávalos y Figueroa, a quien le dedica un soneto en la primera parte de la Miscelánea Austral, que tiene además varios coloquios, interlocutores, son los coloquios entre Diego y Silena, y tiene además una obra pequeña, es casi un paratexto, una obra deliciosa, feminista, enormemente feminista, que se llama Defensa de Damas. Fue impresa en Lima, en la imprenta de Antonio Ricardo, en el año 1602. Silena fue una cultísima mujer, que iluminó desde distintos puntos las letras de su tiempo. En esto sigo a Laura Paz Rescala, quien ha trabajado maravillosamente bien a este personaje. Según ella, fue en primera instancia musa, ficcionalizada por la pluma de su esposo, quien la llamó Silena por su gran elocuencia, su hablar fino y digno de ser expuesto al mundo. Entonces Silena no es solo encandiladora y divina belleza petrarquista, sino mujer de juicios sabios y harta erudición y acertadas sentencias. Es una musa interlocutora que responde, contradice, felicita, dependiendo del caso, y por último es la musa que escribe un poema que inaugura la serie de versos preliminares de la miscelánea. Lo tenemos en pantalla. ¿Cuál fuerza inexpugnable o duro freno en potestad de brazo poderoso podrá oponerse al curso presuroso del tiempo esquivo de mudanzas lleno? Su vuelo muestra al parecer sereno, manso, agradable, dulce y deleitoso. Un móvil, siendo rapto y riguroso, de todas vidas el mayor veneno. Es un fuerte ministro de la muerte, de ilustres obras, tenebroso nido, de alegre vista y manifiesto engaño, mas triunfa de él con alta y rara suerte, Delio en su canto y del voraz olvido, y yo en su nombre
sin contraste o daño. De acuerdo con Laura Paz, en este poema, ella anuncia que Dávalos, Delio en la ficción, triunfará con su escritura sobre el tiempo y asegura que ella también lo hará sin contraste o daño. Es un bellísimo poema petrarquista. Fíjense, el soneto perfecto, 2 cuartetos, 2 tercetos, ¿verdad? La rima. Y es un poema que está vinculado con el carpe diem y también, ciertamente, con lo que Silena piensa de su marido, ¿verdad? Silena dice que Delio va a triunfar con su escritura sobre el tiempo, que todo lo acaba. Él está haciendo algo importante, está escribiendo un libro, ¿no? Y ese libro le asegurará la trascendencia. El tiempo no va a terminar con él. Fíjense, las imágenes son muy bellas, ciertamente nos remiten a Garcilaso, al poeta renacentista español, ¿verdad? ¿Cuál fuerza inexpugnable, duro freno, en potestad de brazo poderoso, podrá oponerse al curso presuroso del tiempo esquivo de mudanzas lleno? Más garcilasista no puede ser. Igual, el segundo cuarteto nos remite a las siglos garcilasianas, ¿no es verdad? Su vuelo muestra al parecer sereno, manso, agradable, dulce y deleitoso, un móvil siendo rapto y riguroso, de todas vidas el mayor veneno. Fíjense ustedes, el móvil, aquello que mueve, material o moralmente algo, el rapto, el estado del alma, que está dominada por un sentimiento, normalmente de admiración, y en general se habla del rapto como una unión mística con Dios, y luego la idea de el vigoroso, el áspero, el acre, perdón, el riguroso, áspero, acre, eh, extremadamente duro de soportar, y, y tenemos luego el contraste, ¿no? Es decir, el tiempo acaba, las personas morirán, sin embargo, lo que se escribe, si es bueno, si es deleitoso, perdurará. Es la lucha contra el tiempo. Muy bien, Alicia Colombí de Monguió designa a Francisca Vibriesca como la primera mujer poeta en el Perú, y así, y esto es cierto. Muy bien, veamos. La segunda poeta es Clarinda, nombre que vamos a verlo ya con mayor profundidad cuando trabajemos en la segunda sesión a esta poeta. Es un nombre que inopinadamente le da Ricardo Palma, la autora anónima del discurso El Lord de la Poesía, que es un paratexto que encabeza la primera parte del Parnaso Antártico de Horas Amatorias del sevillano Diego Mejía Fernangil, que fue publicada en Sevilla en 1608. La obra se inscribe en el grupo de los mejores poemas que alaban y defienden a la poesía. Amarilis, también la veremos, es nuestra tercera poeta, nuestra segunda poeta, es el seudónimo de una monja del virreinato peruano que escribe la Epístola de Amarilis Abelardo, dedicada a Lope de Vega, quien la publica en La Filomena y otras diversas rimas en el año 1621. El tema central de la epístola, que es realmente bellísima, es expresar con una delicada intensidad la admiración que la indiana profesa al Fénix de los Ingenios. Es una monja enamorada de Lope de Vega. Mariana de Siria y Beteta tiene un soneto a Santa Teresa dentro de una compilación que hace Diego de San José, que se llama Compendio de las solemnes fiestas que en toda España se hicieron en la beatificación de nuestra benemérita Madre Santa Teresa de Jesús, que fue publicada en España en el año 1615. Veamos el soneto, lo tienen en pantalla, dice: el agua templa el acerado filo, los cielos ríen cuando llora el alba, desecha en agua, da salud la malva, y cielo al alma un lagrimoso Nilo. Madalena de Dios supo el estilo, hizo del llanto barco en que se salva, cogiendo la ocasión para otros calva,
cuya ponderación pide un Cirilo. Lluvias de corazón las almas armen, que letras son de verdaderos sabios, con que asaltan celestes jerarquías. Alba del alba, claro sol del Carmen, pues hacer sabes de los ojos labios, no judicies su fuego a los de Elías. Este es un soneto dedicado a Santa Teresa, ¿verdad? Se hacen por las fiestas eh, por las, por las fiestas de la beatificación de Santa Teresa de Jesús. Y fíjense ustedes cómo empieza este poema. El agua templa, el acerado filo, los cielos ríen cuando llora el alba, desecha en agua, da salud la malva, y cielo al alma un lagrimoso Nilo. Habla, es una manera de referirse a Santa Teresa. Pensemos en malva, que es una planta casi silvestre, ¿no es verdad?, que se usa para fines medicinales, sobre todo cicatrizantes, ¿no es verdad? Hay, hay, eh, hay varias imágenes vinculadas con el sufrimiento, con el llanto, y luego pasa a Magdalena de Dios. Magdalena de Dios supo el estilo, hizo del llanto barco en que se salva, cogiendo la ocasión por otros calva, cuya ponderación pide un Cirilo. Santa Teresa admiraba la figura de María Magdalena o María de Magdala como figura bíblica y suele decir que con ella se siente verdaderamente identificada, porque era una mujer pecadora que se arrepiente, como enamorada de Cristo, como mujer contemplativa, a quien el Señor, por ser así, le regala 1000 gracias. También se refiere a Cirilo, que pide un Cirilo, la ponderación de Cirilo. San Cirilo defiende el dogma de la Inmaculada Concepción, que era un dogma en el que al que estaba muy vinculada a Santa Teresa. No es un poema muy elaborado, digamos, esto de la opinión, la ocasión para otros calva, ¿no? Es decir, algo no está tan no es tan bello como el de Silena, pero, digamos, hay una intención interesante y un conocimiento, además, de la vida de Santa Teresa. Hay muchas otras autoras cuyos textos no vamos a ver, solamente he elegido algunas. Está también Isabel Flores de Oliva, ciertamente Santa Rosa, la primera santa del Nuevo Mundo. Sus escritos están magníficamente bien trabajados y bien se podría hacer un curso, ¿no?, específico con ella. Las Mercedes de la Escala Mística, los vestidos religiosos, cartas, villancicos y otras composiciones que han sido recogidos por Rosa Carrasco Ligarda en Santa Rosa, escritos de una santa limeña, en el año 2016, y es un texto maravilloso que da cuenta de la producción literaria de Rosa de Santa María. Tenemos noticias, es decir, sabemos que existieron libros, diarios de Luisa de Melgarejo, esposa de Juan de Soto, rector de la Universidad de San Marcos, que fue la mujer la persona más cercana a Santa Rosa de Lima. Se sabe por lo que dice la Inquisición, que escribió 59 cuadernos de revelaciones y visiones divinas, entre ellas la ascensión al cielo de Santa Rosa, y algunas de ellas estaban vinculadas con la Santa Limeña, pero no exclusivamente con ella, y los cuadernos fueron requisados por la Inquisición en 1624. Inés de Velasco también perteneció al grupo de Luisa de Melgarejo y Santa Rosa. Llevaba el nombre de la voladora porque tenía la capacidad de levitar. Escribió también cuadernos de revelaciones que fueron quemados por la Inquisición. Solamente hay fragmentos dentro de el expediente de la Inquisición. Inés de Ubitarte, monja del convento de la Encarnación, pertenece también al entorno de Santa Rosa, escribe 59 libros de revelaciones, también incautados por la Inquisición en 1629. Hay un personaje que a mí me parece muy interesante, que es Úrsula de Jesús, una mística afroperuana de la primera mitad del siglo XVII, quien escribe el diario espiritual de Úrsula de Jesús, trabajado magníficamente por Nancy van Duysen.
Constituye uno de los escasos documentos escritos o dictados por una mujer negra, esclava, donada a un convento, el de Santa Clara de Lima, que estuvo vinculada con Luisa de Melgarejo y con la misma Santa Rosa de Lima. El valor de este diario descansa no solo en que se hayan reflejado fragmentos de la vida conventual en el virreinato o aspectos de la vida diaria del siglo XVII. En el diario ella relata sus experiencias místicas y se comunica con las almas del purgatorio e intercede por ellas. Úrsula presenta en su diario imágenes de frailes y monjas, de reinas y esclavos, de blancos, mestizos e indígenas, de la heterogeneidad de la sociedad virreinal. Estas poblaciones diversas ocupan a la vez un lugar real y espiritual, ya que el diario de Úrsula muestra además de varios aspectos de la vida conventual, algunos eventos de la vida limeña, sus visiones y sus experiencias como mediadora de las almas del purgatorio. La población negra está representada en este diario como la clase de menor rango en el universo virreinal. Sin embargo, y esto es lo interesante, expresa en forma sutil una suerte de reordenamiento de la jerarquía social dentro del espacio espiritual que se abre después de la muerte, con el espacio espiritual que conforman el cielo, el infierno, el purgatorio, que se vincula con la pureza del alma y no con la posición económica, una avanzada para la época. Un espacio espiritual en donde la población negra puede ocupar espacios de privilegio. Veamos un fragmento mínimo de este diario tan interesante que está en esta edición de Nancy von Deusen. Lunes. Así que vine al coro y me postré al Señor. Veo venir por debajo de tierra a dos negras, llegándose en un proviso muy junto a mí. La una de ellas me dijo, yo Lucía, la que era de la señora Ana de San José, que a tanto tiempo que estoy en el purgatorio por la gran misericordia de Dios que me hizo esta caridad, pero no ha habido quien se acuerde de mí. Muy despacio se puso a decir de la bondad de Dios, de su poder y misericordia, de lo que debemos amarle y servirle, y que ella había servido a esta comunidad con muy buena voluntad, más que algunas veces le había aplicado algunas cosillas de ella, y que penaba a tiempos en aquella parte que solía hacer cocina. Me pidió que por amor a Dios le encomendase mucho a Dios, y dijo que ella, antes de que muriese, había tenido grandísimos trabajos y que por ellos le habían descontado mucho de las penas. Todo está boca abajo, como me acuerdo. Ella habló mucho y muy concertado. La veía a ella en la misma figura que era, pero a la otra no la conocí. Al otro día, por la mañana, volvió con la misma demanda y pedido por doña Polonia de Moya. Lo mismo que padecía terribles penas y que no había quien se acordase de ella. Y se me hacía que la veía yo allí. Yo le dije a Dios que si Él enviaba aquello, yo se las encomendaba y que le ofrecía todo cuanto hiciere por ellas y por aquel fraile que casi siempre lo traía adelante. Un día de estos me decía que era gran cosa lo que hacía una comunidad junta por un alma, más que cuando era por muchos, cabía a poco cada una. Yo le veo que no le salen llamas de la cabeza como antes, sino más hasta la mitad de la frente, pero no sé si son embelecos de aquel embustero. Fíjense qué interesante este fragmento del diario que nos permite ver que el purgatorio, nos permite ver el purgatorio como un lugar de purificación, ¿no? La noción de purgatorio como lugar de purificación es la que está presente en el diario de Úrsula de Jesús y de muchas otras místicas del orden hispánico. Úrsula de Jesús tuvo visiones purgatoriales que describen el proceso purgativo en términos alquímicos. Las almas se purifican en el fuego, que como crisol separaba las impurezas y podían ascender al cielo como oro purísimo. Tal descripción del proceso se halla en dos textos importantes. El Tratado del Purgatorio de Santa Catalina de Génova, quien asegura que el amor divino, a manera de rayos y fulguraciones ígneas, purifica el alma y aniquila las impurezas para poder permanecer toda en Dios, sin nada propio en sí misma, ya que la purificación del alma consiste en la privación de nosotros en nosotros. Y también la Comedia de Dante, que formaba parte del imaginario colectivo, donde las llamas en las que se purifican las ánimas están relacionadas con un canto específico. En realidad, con el Purgatorio 26 y específicamente con el séptimo círculo del Purgatorio, el de los lujuriosos,
que arden en un gran incendio. Probablemente la lujuria era uno de los pecados que mayor censura social tenía, de ahí que las místicas aseguraran ver a las almas envueltas en llamas. El purgatorio también era un lugar de tránsito. Habitualmente, en los relatos de las visionarias, las ánimas se presentan en su forma terrenal reconocible por el cuerpo o por la vestimenta, pero con un cuerpo inmaterial. Ahora diríamos que es una suerte de holograma, ya que según se creía, las ánimas del purgatorio se mantenían ligadas al cuerpo terrenal de una manera misteriosa, y luego de la purgación, el alma y el cuerpo se unían en una plena realización cuando ascendían al cielo. También el purgatorio era una suerte de conexión vital y de intercambios sociales. Desde siempre existe una suerte de conexión vital con el mundo de los muertos, que a partir del medioevo se liga al purgatorio. En esa época, cuando empiezan los intercambios sociales, es decir, entre los vivos y los vivos realizan un conjunto de actos, mortificaciones, oraciones, ayunos, misas, legados testamentarios y hasta compras de indulgencias realizados con la finalidad de disminuir la estadía en el recinto. Las místicas son también una suerte de canales celestiales. Algunas religiosas, como Úrsula de Jesús, estaban dotadas de facultades para comunicarse con los muertos y eran buscadas para conocer la suerte que habían corrido las personas por las cuales estaban preocupadas. Sin duda, Úrsula de Jesús, como tantas otras elegidas de Dios, soportaban una gran carga. Esto no era nada fácil, tanto que pareciera que llevaran todo el purgatorio sobre sus hombros. Había además capillas en las iglesias dedicadas a las ánimas benditas. Mi madre les ha tenido siempre mucha fe, nos enseñaba desde que éramos chicos a que nos encomendáramos y rezáramos por las ánimas benditas del purgatorio, que en momentos difíciles nos podían socorrer. Isabel de León Garavito era una vicaria del convento de la Encarnación. Ella escribe una décima que está en el sermón del santo mártir y pontífice San Marcelo, que está publicado en Lima en el año 1633. Aldonza de Rivera, monja del convento de la Encarnación, también presentó unas cuartetas en esta misma publicación. María de Benavides y Esquivel, 2 décimas a la muerte del príncipe don Baltasar Carlos de Austria, que prepara Pedro Álvarez de Faría en la relación de las funerales exequias que hizo el Santo y Apostólico Tribunal de la Inquisición de los Reyes del Perú a don Baltasar Carlos de Austria. Luisa de Córdoba y Ulloa también tiene unas décimas a la muerte del príncipe. Inés de Lara, otras décimas, también por por las exequias funerarias del príncipe Baltasar Carlos. María de Solier y Córdoba, una octava a la muerte del príncipe Baltasar Carlos de Austria. Ángela Carranza, una beata nacida en Tucumán, a vecindad en Lima, que durante 500 años escribió 500 cuadernos manuscritos que fueron quemados por la Inquisición. Violante de Cisneros González de Mendoza, una monja del monasterio de la Concepción, un romance en decasílabo, en una aparentación real al soberano, nombre e inmortal memoria del católico rey de las Españas y emperador de las Indias, el serenísimo señor Carlos II. Esto sale de la imprenta de José de Contreras, del famoso Diario de Lima. Josefa de Azaña y Llano, la monja que trabajaremos, una monja capuchina del convento de Jesús María, escribe una loa y un coloquio a la Natividad del Señor y otras obras de teatro cuyo manuscrito está en el convento. Rubén Vargas Ugarte publica las 2 piezas en su antología de nuestro antiguo teatro. Josefa de Bravo y Lagunas, abadesa del monasterio de Santa Clara en Lima, escribe también un soneto en puntual descripción fúnebre, lamento suntuoso, túmulo de la regia doliente pompa con que la iglesia santa metropolitana de la ciudad de los Reyes de Lima, corte de la América Austral, mandó solemnizar las reales exequias de la Serenísima Señora, la señora doña Mariana Josefa de Austria, reina fidelísima de Portugal y de los Algarbes en 1756. Juana de Jesús María, monja del convento de Santo Domingo, escribe una autobiografía por mandato en 3 tomos, uno de los cuales se encuentra en la Biblioteca Nacional y los otros 2 en el convento de Santo Domingo. Sor María Manuela de Santa María, llamada María Manuela Hurtado de Mendoza en el siglo, escribió una autobiografía, cartas y poemas que se conservan en el convento dominico de Santa Rosa. Después de hacer esta
reseña de autoras, de obra conocida, se arriba a la conclusión, en primer lugar, de que tenemos como tarea pendiente realizar más trabajos que aborden el tema de la mujer escritora. Resulta indispensable la búsqueda en diferentes bibliotecas, archivos, manuscritos e impresos que permitan ampliar el corpus de obras existentes, y todo esto hará posible una revaloración y un estudio en profundidad de la literatura femenina en el Perú virreinal. Muy bien, muchas gracias por la paciencia de escuchar tanto tiempo, y ahora sí voy a cambiar esto. No sé, Patti, si me ayudas a... Profesora, Sí, dígame. perdón, me gustaría copiar la bibliografía que estaba en la lámina anterior al soneto de Silena Adelio. Yo estaba leyendo el texto, español para mí es lengua extranjera, y no logré copiar la bibliografía. Muy bien. ¿Este de aquí, Esta. de Mariana Siria Beteta? Bárbaro. No, creo que es la anterior, que es anterior al soneto de Silena. La anterior. ¿El de Bartolomé Lobo? Sí, ahí está. Este es. Sí, gracias, porque así... De nada. Buenísimo, muchas gracias. ¿Qué dice? Martí, tengo una pregunta o comentario. Perfecto, por favor pueden prender sus micros y podemos conversar. La idea es esa. Pero dime, Helio, por favor. Una escritora es ante todo una lectora. Y claro, para el caso de las escritoras, hay que tener en cuenta la dimensión de sus bibliotecas, ¿no? Así es. Tú has tenido la suerte de trabajar con una experta en escritoras de la era moderna, ¿no? Y si bien es cierto que para los casos de Italia, España, Portugal, Francia, contamos con más detalles a partir de contratos, testamentos, ¿no? Sobre la herencia de los libros. Sí. Es cierto que en buena cuenta el libro también era parte de la dote. Y muchas veces la existencia de un conjunto de libros no suponía que los hayan leído. Pero cuando nos encontramos con textos como los que has trabajado, nos enfrentamos a mujeres que son ante todo grandes lectoras, ¿no? Así es. Y sin embargo no siempre contamos con la documentación que evidencie la tenencia del libro, ¿no? Sin embargo, tú has desarrollado muchas hipótesis desde los textos sobre sus lecturas. Quizás nos puedas comentar eso y también recomendar dónde podemos consultar estas bibliotecas, ¿no? Sí, he trabajado en el caso de Amaryllis y de la llamada Clarinda. Sí, he visto he podido, a partir del texto mismo, extraer sus fuentes, ¿no? Es decir, qué cosa leían ellas, ¿no? Inclusive tengo un apartado donde dice las lecturas de Amaryllis, qué cosa leía. En realidad, cuando uno empieza a analizar los poemas, a trabajarlos en profundidad, empieza a darse cuenta que hay referencias al mundo clásico, a distintos autores, qué sé yo, y en el caso específico de Amaryllis, por ejemplo, yo me di cuenta de la recurrencia a algunos textos específicos. Por digamos, el tipo de estructura del poema, que luego veremos, ¿verdad? Que es una canción petrarquista, por el manejo de esa forma estrófica, que es de gran complejidad. Conocí el cancionero de Petrarca, probablemente en la traducción que hiciera Enrique Garcés, este minero, ¿no? Avecindado en Lima, minero portugués, avecindado en Lima, descubrió el mercurio y en sus ratos libres tradujo a Camões, a Petrarca y a Patrizzi. Me di cuenta que había una recurrencia, ¿no? A ese texto y también a
los Lucías de Camões. Entonces, en realidad, tuve la certeza de que era así, porque uno de los topónimos que menciona en el texto original está como Rarsinga. Y yo recuerdo que busqué como una loca por libros de viajes, mapas, inclusive libros de caballería, en fin, durante mucho tiempo este topónimo, y luego, como había encontrado algunas muy pocas erratas, pensé que podía tratarse de una errata, y empecé a jugar con las letras del alfabeto hasta que llegué a Narsinga, y en Google, que todo lo sabe, de inmediato me remitió al poema de Camões que yo había estado viendo, ¿no? Había estado viendo los referentes anteriores. La obra misma nos da mucha información respecto a las lecturas. En ese caso, en el caso específico de Amaryllis, era Camões, era el Cancionero de Petrarca, era también el símbolo católico indiano, era Flos Sanctorum, en fin, hay una serie de lecturas que vamos viendo que ella manejaba bastante bien, porque no solamente se refiere o sea, digamos, en un momento se refiere al texto propiamente, sino que hace unas referencias, que no son tan directas, sino que son elaboradas a partir de la escritura de un libro. Entonces, así vamos conformando esa biblioteca supuesta que las autoras tuvieron. En el caso de Clorinda, en el caso del discurso en el orden de la poesía, las lecturas son de una enorme complejidad, porque conocía muy bien, muchos textos complejos, muchas retóricas, conocía además tratados, sobre todo tratados latinos e italianos, ¿no? Por eso yo tengo digamos, una hipótesis de autoría vinculada con una dama milanesa, ya les contaré en la próxima sesión, en fin, y los textos informan sobre las lecturas de las autoras, ¿no? Y eso es muy importante, ir viendo el texto, analizándolo con cuidado y viendo los referentes, que es lo que mejor nos informa. Así es. Hay muchos tratados, compendios, en fin, porque no solamente veían, digamos, las fuentes originales, sino también libros en los que se encontraban citas, ¿no? Eso se le llaman los librotes, ¿no? Libros que están llenos de citas y también recurrían a ellos, ¿no? Porque no lo leían todos, ciertamente, muchas veces porque no estaban al alcance. Pero vamos a verlo también eso ya conforme veamos a las autoras. Yo quiero cerrar quiero cerrar el PowerPoint para podernos ver, para que todos puedan prender sus micros y conversar. Solo tienes que salir de la presentación, Marti. A ver. En tu aplicación de ya, PowerPoint. Ok. Ya, salgo. Uy, pero igual están viendo una foto. Sí. ¿O no? Marti, en la parte de abajo del Zoom dice compartir pantalla, ahí le pones dejar de compartir. Debería estar en verde ese botoncito. A ver. No sé dónde lo veo. Buenas tardes. Primero deberías ir al icono de Zoom que está abajo de todo, donde está Windows. Primero al icono de Zoom. Ok, ahí estoy ahí. Y ahora en la parte de arriba quizás te aparece en verde que estás compartiendo pantalla. No. La vez pasada lo he podido hacer, pero no sé por qué ahora sí. Marti, yo te lo he desactivado. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. A ver, quisiera conversar con ustedes, en fin, que me hicieran las preguntas que estimaran convenientes y poder conversar sobre lo que hemos
sobre lo que han tenido, sobre todo lo que han tenido la paciencia de escuchar. Sí, sin ánimo de spoilear, Marty, lo que vas a comentar luego. Yo veo, bueno, a partir de tu manera de editar los textos femeninos es que creamos las bibliotecas digitales de las escritoras. Comenzamos con escritoras, justamente, ¿no? Para recrear en el ciberespacio las posibles lecturas que conducentes a las obras. Pero, así es. En el caso de los textos americanos que has trabajado, hay como seguramente tú nos comentarás, también intenciones políticas de afirmar al sujeto criollo dentro de la cartografía imperial, ¿no? Dentro del espacio del imperio. Pero tú también has editado a escritoras europeas, a una escritora europea, ¿no? Sí, a la monja, Marcia Belizarda. A Marcia Belizarda, que es la edición moderna más completa que hay, ¿no? De toda su obra manuscrita. Y algo que siempre me ha llamado la atención de la poesía conventual es cómo puede llegar a ser original a pesar del control que ejercía sobre la monja su observador, ¿no? Es decir, su confesor, ¿no? Eso por un lado, no sé si tú tienes alguna opinión, ¿no? Es evidente que las monjas finalmente escriben también por gusto propio o se ganan cierto prestigio dentro del convento para tener manga ancha y libertad de escribir sobre lo que ellas quieren sin llegar al caso excesivo de Sor Juana, ¿no? Y algo que me gustó mucho de tu edición es que no solo nos presentaste a Marcia Belizarda lectora, sino también espectadora, porque es evidente que en el claustro, además de los libros, están los lienzos, ¿no? Y muchas veces los poemas dialogan con estas imágenes, ¿no? Así es, hacen éfrasis. Quizás nos puedas comentar algo de eso, ¿no? Claro que sí. No siempre estaban, si bien es cierto, estaban sometidas a los confesores, a la opinión de los confesores. En el caso específico de Marcia Belizarda, esta poeta toledana del convento de las Comendadoras de Santiago, ella participaba en justas poéticas. Existía en Toledo una serie de, digamos, los conventos competían las monjas, escritoras competían entre sí, de acuerdo con las festividades. Por ejemplo, un convento donde había una devoción especial a San Juan Bautista, entonces se llamaba una competencia para escribir poemas sobre San Juan, ¿no? O había pugnas entre San Juan Evangelista y San Juan Bautista, ¿no? Y quién escribía mejor de cada uno de ellos, o qué sé yo. Había mucho de eso, entonces no pasaba, digamos, o si los leían los confesores, pasaban fácilmente por el filtro sin ningún inconveniente, porque era algo que ellos querían, ¿no es verdad? Y en el caso de Marcia Belizarda escribía en realidad, muchos poemas que se iban a convertir luego en canciones, ¿no? Eran letras para ser cantadas, ¿no? Y tiene muy pocos poemas que escaparon, digamos, del confesor. La mayoría de poemas son propiamente religiosos, algunos bastante curiosos, porque las instrucciones que daban para las competencias eran extrañas, ¿no? Eran muy antojadizas. Decían, el tema es San Juan Bautista, pero tienen que vincularlo con un águila, con que en realidad son elementos que están vinculados también con los santos, ¿no es verdad? Y con la tierra baldía. Entonces tenían que preparar poemas para poder trabajar de acuerdo con las indicaciones que se daban para las competencias. Ellas estaban, sí, sometidas, sobre todo las monjas españolas. Acá en América el asunto no fue tan, por lo menos a inicios del siglo XVII, no estuvieron
tuvieron cierta libertad, ¿no? Por eso creo yo que Amaryllis puede mandar su poema diciendo que está enamorada de Lope de Vega, ¿no? Es decir, de eso no habría sido posible, eso no pasó por el confesor, de ninguna manera pasó por ahí. Y Marcia Belizarda, además, lo decíamos hace un momento, conocía muy bien la pintura de los conventos y de las iglesias de Toledo, y hace unas descripciones de esos cuadros. Hay uno bellísimo sobre la Magdalena, por ejemplo, ¿no? Y va describiendo todo, o sea, y uno descubre que es un éfrasis porque llama la atención tanto detalle. Y yo recuerdo que conocía muy bien ese poema, lo tenía en la mente, y cuando fui a un convento, a una iglesia, y vi a la Magdalena recostada, dije, Dios mío, esta es, ¿no? Es decir, la ha descrito maravillosamente bien, y de ahí empecé a encontrar que en todos los poemas que tenían esa estructura, debía haber un cuadro que digamos, que lo refrendara. Así que me pasé por todos los conventos, ¿no? Y por todas las iglesias, y conseguí vincular cuadro y poema, ¿no? Es una autora interesante, y que todavía tengo por editar un texto, la biografía de una monja del convento, una venerable, que encontré cuando fui a investigar sobre ella, ¿no? Así que tengo ese texto, lo tengo que editar, en algún momento lo haré. Profesora, Dime. yo vengo de literatura, mi primera formación fue en literatura, entonces por eso estaba leyendo con atención el texto y estaba pensando en una frase que está en la lámina del texto de Úrsula de Jesús, que dice, ya no había habido quien se acuerde de mí. Me llama mucho la atención la frase porque para mí quizás sea uno de los puntos para hablar de literatura hecha por mujeres en la colonia, ¿no? El hecho de construcción de memoria. Porque es la única forma que tienen para dejar algo de su vida al futuro. Entonces, me pregunto eso, sobre hasta qué punto sabemos cuánto están haciendo de construcción de memoria en la escritura, ¿no? Porque reflejan lo que leen, reflejan cosas que están viviendo, pero tampoco hay otras maneras de no estar totalmente invisibilizada en ese momento. Sí, ¿no? pero Siempre se dice que las mujeres, por ejemplo, yo estudié literatura la primera carrera, después estudié historia del arte, entonces estoy escribiendo mi tesis sobre la representación de las mujeres en la colonia, y es un tema interesante porque, por ejemplo, en México las monjas coronadas aparecen pintadas y siempre después se dice que no, eso siempre fue una pintura hecha por un hombre y nunca se admite que una mujer podría pintar eso también, que dentro del convento tenían formación para eso. Entonces yo siempre pienso en la cuestión de la memoria, de cómo están haciendo la construcción de memoria a partir de la pintura, de la escritura, de la poesía. Sí, yo coincido contigo, yo creo que tienen muchas, las mujeres querían ser recordadas, ¿no? Silena escribe este soneto que encabezan, ¿no? los elogios al marido, porque quería ser recordada, lo mismo que en el discurso del orden de la poesía, o Amaryllis y todas ellas. En el caso específico del diario de Úrsula de Jesús, la idea, para que no me olviden, es más bien un pedido que hace el espíritu para que recen por ella y se vaya hacia, ¿no? hacia el cielo, para que termine su purgatorio, ¿no? Termine su condena, o termine de purgar sus pecados. Pero también puede interpretarse desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, no quiero que me olviden, quiero llegar al cielo, quiero llegar al paraíso, pero también quisiera que alguien me recordara, ¿no? Claro. Y también quisiera que en mi vida no haya sido un pasar sin que nadie se dé cuenta o que las generaciones posteriores se den cuenta de ello, ¿no? Sí, podría ser también, ¿no? Aunque esto está más vinculado con la idea de reza por mí para poder terminar de purgar, ¿no?
Pero yo creo que se puede hacer, por ejemplo, un paralelo con las pinturas de damas que aparecen, retrato de dama. Las mujeres no tienen nombre, en muchas pinturas los retratos ponen el nombre del hombre, ¿no? Si es el retrato del señor fulano, pero la mujer es una dama. Una dama ya es lo máximo que puede aparecer. Entonces, es una cosa muy característica del periodo en que no muestra mucho la identidad de la mujer. Y a mí me encantó eso, porque si es el espíritu que pide, espero que no me olviden, detrás está una teoría que dice que nuestra vida termina cuando la última persona que nos conoce nos olvida. Así es. Que la vida de uno permanece mientras estamos en la memoria de alguien. Y el hecho de que nadie se acuerde es el borramiento total de esta vida, ¿no? Que el fin es el momento donde nadie más se acuerda de esa vida. Sí, sí. Y en el caso de la literatura es bastante particular. Las mujeres que se ocultan detrás de seudónimos o en el anonimato, ¿no? Aquí hay también, digamos, un uso, digamos, usos y costumbres de la época, pero también un intento de no entrar en un mundo que está dominado por los varones, ¿no? Es decir, los hombres son aquellos que son aquellos que publican con su nombre, ¿no es verdad? Las mujeres deben mantener su dignidad, ¿no? Y tratar en la medida de lo posible de ocultarse bajo un seudónimo en el anonimato. Sí, esto ya después, ¿no? Felizmente no es tan frecuente, en este momento sí. Recordemos, además en la literatura española, ¿no? Cuántas autoras ocultaron sus nombres o escribieron con nombres de hombres, y eso está a inicio del siglo XX. Pensemos, no sé, pues, ¿no? En Isaac Dinesen, ¿no? Que cambió su nombre para poder escribir, para que la pudieran publicar, y cuántas más, ¿no? O sea, realmente es algo habitual, injusto, pero bueno, yo creo que se está haciendo mucho trabajo para volver a darle voz a estas mujeres, ¿no? Yo creo que todo lo que estamos haciendo, muchas investigadoras en el mundo, quienes trabajamos literatura femenina, es precisamente hacer que no se olvide, ¿no? Que trasciendan. A ti. Buenas. Muy linda la primera clase. Me gustaría hacer una consulta con respecto a si hay trabajos específicos sobre la representación del purgatorio en Lima. Creo que Van Deusen comenta que en la época en la que estaba Úrsula de Jesús realmente había habido como una ebullición con respecto, ¿no? a esta idea del purgatorio, y quería saber si cómo puedo acceder a otro tipo de representaciones, no sé, textuales o pictóricas. Probablemente hay algunas representaciones pictóricas. Yo he trabajado el tema del purgatorio con una monja española, pero sí había en varias iglesias capillas dedicadas a las ánimas benditas del purgatorio. Esa información la tiene Van Deusen. Ella indica cuáles son las iglesias en las que hay. Yo creo que la información mejor trabajada y muy puntual e interesante le ofrece ese libro, ¿no? Porque además es una delicia leer ese libro, ¿no? Además rompe con las estructuras, ¿no? Una donada negra, ¿no? Que es mística y que escribe o manda a escribir o dicta, digamos, la historia de su vida, su diario, es una cosa bien, bien particular, ¿no? O sea, y creo que allí ella recoge la mayor cantidad de información sobre lo que hay en Lima, ¿no? No he visto nada escrito sobre las provincias, ¿no? De Arequipa o en Cusco, ¿no? En Trujillo, que tenían también, digamos, importantes monumentos arquitectónicos, en fin, ¿no? En las iglesias, qué sé yo, no tengo nada, no tengo una noticia precisa sobre eso, ¿no? Pero si me topara con algo, te lo voy a pasar encantada. Muchas gracias. A ti. Si puedo comentar sobre lo del purgatorio, Martí. Por favor, Elio. El banco, donde puedes encontrar representaciones del purgatorio es en la base de datos Colonial Art de Pesca, el proyecto que busca contrastar las
los lienzos con los grabados, colonialart.org, a cargo de Almerindo Ojeda. Está en línea y quizás Dafne también te pueda recomendar una base de datos elaborada en Colombia que tiene muchísimos cuadros. Ay, buenísimo, muchas gracias, porque justo mi tema de tesis fue la madre Josefa del Castillo, que es colombiana, Úrsula de Jesús, y bueno, las poetas, así que me vendría muy bien también la base de datos de Colombia. Qué buena, gracias. qué buena. Oh, perdón, yo corté la cámara un segundo para ir a buscar un libro que yo creo que es fundamental para esto, que se llama La paleta del espanto. Está en internet. Y es de la profesora Gabriela Siracusano. Sí. Y tiene muchísimas representaciones del purgatorio. El título es Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial andina. Del infierno sí hay más, ¿no? Pienso en el barroco andino, en Andahuaylillas, ¿no? Sí hay del infierno, pero del purgatorio. Claro, es específico sobre el tema del purgatorio. Quiero que vean acá, por ejemplo. Bueno, miren, no sé si se ve bien, pero están todos analizados y es muy, muy completo el libro. Yo sé que está disponible, pero es un libro que es fácil de conseguir, tampoco es muy complicado. Qué bueno. Y la editora es Gabriela Siracusano. Yo estoy en Buenos Aires, así que es mi profesora. Sí. ¿Hay alguna pregunta, algo más? Así es, estamos para compartir información. ¿Conocen a las poetas que vamos a trabajar? ¿Han visto algo de ellas? Solo a Amarinda y Clarilis. Amarinda y Clarilis. Amarilis y Clarinda. Amarilis y Clarinda. Hiciste una unión interesante. Hay un crítico literario que dice que es una misma autora, o sea que podría haber sido Amarinda o Clarilis. Lo que comentaba Adriana me hizo pensar cómo a Santa Rosa la conocemos solo a partir de la imagen que se fijó, la imagen de ella que fijó el colectivo de dominicos, ¿no? De las distintas órdenes, es decir, la iconografía de Rosa ha sido básicamente imaginada por hombres, ¿no? Y olvidamos que ella escribía, ¿no? Y tú has comentado el texto de Rosa, ¿no? Así es. Rosa Carrasco Ligarda, bellísimo. Tiene que ver con el pertinente comentario de Adriana, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Martina. Yo creo que ha sido yo creo que si no hay más preguntas, ya dejamos pues las preguntas para la próxima semana. Así es. ¿Ah? No es hable ahora o calle para siempre. Claro, no hay que agotar el tema ahora. No, de ninguna manera, tenemos para semanas, rato. Así efectivamente. es. Y todo interesantísimo, Martina, como siempre. Espero que están todos muy contentos y tenemos tiempo pues para ir dándole vueltas a estos temas tan interesantes, Martina. Así es. Ya empezamos de lleno con las autoras y es mi parte favorita, o sea, mi primer amor fue el poema de la epístola de María Luisa Velardo. Hice mi tesis de licenciatura, la de maestría con ella. Descubrí, y mi amor por el virreinato vino a partir de ese poema, ¿no? Yo dije, Dios mío, si puede escribir esta mujer así, yo quiero conocerlo todo, ¿no? Así es que quiero muchísimo ese texto, todos los textos virreinales ciertamente, pero vamos a entrar de lleno en la literatura y vamos a
apreciar, ¿no? este poema que es tan especial, ¿no? Primero el de Clarín y luego el de Amarilis. Así es que les agradezco muchísimo, muchísimo, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Martina. Hasta pronto. Gracias a ti. Muchas Gracias a todos. Gracias Hasta a la todos. próxima semana, entonces. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao, Álvaro.